Con la paz del Señor, estamos en la 107.9, más que vencedores, el programa se llama En Cristo Jesús. Bueno, vamos a compartir la palabra en el libro de Lucas, en el libro de San Lucas 22:31, ¿no? El Señor nos enseña, ¿no? Hermosa palabra del Señor, ¿no? Que nos enseña día a día, ¿no? El título es Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a leerla, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, ¿no? Dijo también el Señor, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo, le dijo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces, le dice, ¿no? Qué hermosa palabra, ¿no? Que nos da el Señor, ¿no? Vemos, ¿no? Como el Señor le avisa, ¿no? Como el Señor le avisa a su discípulo, como el Señor a veces nos avisa, ¿no? Y nos enseña, ¿no? Dice que el Señor le avisó, ¿no? Le dijo: Simón, Simón, dice, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo, dice, ¿no? Y eso nos hace no acordar, ¿no? Muchas veces cuando pasamos las pruebas, cuando pasamos, ¿no? Que parece que nos zarandean como el trigo, ¿no? Y como dice, ¿no? Que muchas veces las pruebas nos desgastan, ¿no? Muchas veces lo que pasamos nos desgasta. Y vemos, ¿no? Como le pasó, ¿no? a Pedro, ¿no? Cómo le pasó a Simón Pedro, ¿no? A veces uno mira, ¿no? Una película, ¿no? O lee y dice: oh, este Pedro, ¿no? Que cómo fue a aflojar, cómo lo fue a negar a Jesús, ¿no? Y lo primero que cuestionamos es a Pedro, ¿no? Pero vemos como Pedro era un discípulo fuerte en el Señor, ¿no? Iba a todos lados con el Señor, imagínense nosotros entonces, ¿no? Que también, ¿no? Que confiamos en el Señor y todo, ¿no? Pero no estamos, digamos, como estaba Pedro, ¿no? Tan cerca del Señor, ¿no? Y bueno, y primero que hacemos es cuestionar a Pedro, ¿no? Pero vemos que lo que pasó Pedro, le pasó a Simón Pedro, es lo que quizás nos pasa a nosotros hoy en día, ¿no? Dice que el enemigo, dice, ha pedido para zarandearte, dice, como el trigo, dice, ¿no? Vemos que muchas veces pasamos, ¿no? Cosas difíciles y nos damos y no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer y le decimos: Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿No? Y parece que es el fin y muchas veces las pruebas nos desgastan completamente, ¿no? Nos desgastan completamente, nos dejan sin fuerza, ¿no? Cuando pasamos lo que pasamos, ¿no? Y es lo que uno a veces pasa, ¿no? Lo que hemos pasado, ¿no? Lo que estamos pasando, quizás lo que hemos pasado en estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ver, ¿no? Como pasó con Pedro, ¿no? Que todo tiene un propósito, ¿no? Que el Señor dice su palabra que no nos va a dar más carga de la que no podemos llevar, ¿no? A veces también pensamos, ¿no? Pero tanto, Señor, me pasa uno tras otro, ¿no? Y cuestionamos a Dios, ¿no? Pero es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Si estamos pasando lo que estamos pasando, nosotros tenemos que decirle: no, Señor, nos encomendamos a ti porque sé que tú tienes un propósito con nosotros, ¿no? Si estás pasando una enfermedad y seguís vivo, a pesar de lo que te digan los médicos, es porque Dios tiene un propósito con vos, porque Dios tiene un propósito contigo. Si, no sé, tu economía está quebrada, ¿no? Pero seguís, ¿no? Y no te falta, aunque sea para comer, ¿no? El Señor te está probando, ¿no? Y Él tiene un propósito, ¿no? Después de la tormenta sale el sol, dice su palabra, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Después dice, ¿no? En el capítulo 2 dice, en el 32 dice, ¿no? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, dice, ¿no? Pedro le podía haber dicho: Señor, gracias por avisarme, bueno, líbrame de eso, ¿no? Y el Señor lo podía haber librado, pero vemos como Dios tenía un propósito con Pedro, ¿no? Tenía un propósito grande con Pedro, ¿no? Y es así como Dios tiene un propósito en nuestras vidas.
como el Señor tiene un propósito con nosotros. Cuando más difícil sea la prueba, es porque más grande va a ser la bendición. Eso está asegurado, ¿no? A pesar de a veces de los pronósticos, ¿no? De los pronósticos desalentadores que nos puedan dar, ¿no? Que te puedan decir que tus hijos no van a salir de la droga, que tus hijos no van a salir de los vicios, que te puedan decir que lo que tenés es incurable, ¿no? O que caíste, no sé, y no vas a salir más, ¿no? A pesar de todo eso, vas a tener una bendición más grande, ¿no? Pero si te aferrás a Dios, si te aferrás al Señor, ¿no? Vemos, ¿no? Si nosotros repasamos la vida de Pedro, ¿no? Por eso es hermoso estudiar las Escrituras, ¿no? Después de lo que le pasó, la angustia que corría, ¿no? En la vida de Pedro era grande, ¿no? Y lo que él había vivido, ¿no? Que había negado a su maestro, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, dice, ¿no? Pero he rogado por ti que tu fe no te falte, dice, ¿no? Dice el Señor que con la fe vamos a vencer, que la fe es la llave, es la clave, ¿no? Para salir, para vencer, ¿no? También pasa, ¿no? Muchas veces creemos en Dios, vamos al culto, vamos a la reunión, todo muy lindo, oramos, ¿no? Todo, ¿no? Pero, y creemos que tenemos fe, ¿no? Y cuando se viene la tormenta es cuando en realidad se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Porque nosotros podemos creer que tenemos fe, que fe que tenemos, ¿no? Que mueve montaña, ¿no? Y estamos bien, estamos en todo momento, ¿no? Pero cuando se viene la tormenta, ¿no? Cuando pasa algo, ¿no? Es ahí cuando se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Por eso el Señor dice que ejercita nuestra fe, ¿no? Para que podamos contagiar de esperanza, ¿no? A los demás, ¿no? Para que podamos demostrar, ¿no? Que por medio de la fe, dice, ¿no? Que por medio de la fe vencimos, por medio de la fe vencemos, ¿no? Y por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Que he rogado por ti que tu fe no falte, dice, ¿no? Y tú después miren lo que le dice, ¿no? Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Ahí vemos el propósito que Dios tiene, que el Dios tuvo, ¿no? Con Pedro, ¿no? Que el propósito que Dios tiene con vos, el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y tú una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, dice, ¿no? O sea que gloria a Dios, ¿no? Que el Señor una vez que salgas de lo que salgas, ¿no? El Señor quiere que cuentes, ¿no? El Señor quiere que cuentes, ¿no? Cómo pudiste vencer, cómo venciste a tu enfermedad, cómo venciste, ¿no? a esa angustia que estuviste pasando, ¿no? Que confirmes, que le enseñes, ¿no? Que le digas, yo pude vencer, ¿no? Yo pude salir adelante. Eso es lo que el Señor anhela, ¿no? De nosotros. Y por eso es lo que quizás pasamos lo que pasamos, ¿no? A veces ayudar a una persona, como dice, no tiene precio, ¿no? Y ayudar por lo que hemos pasado y contar, ¿no? Y ver al Espíritu Santo moviéndose en nuestras palabras, moviéndose en lo que hablamos, ¿no? Por medio del testimonio que tenemos que dar, por medio de la prueba que hemos vencido, que hemos pasado, ¿no? El regocijo y el gozo no tiene precio, ¿no? Es algo que no se puede contar, ¿no? Nosotros el año pasado hemos caído, ¿no? Mi esposa cayó en internación, ¿no? Y a pesar de que todo parecía muy crítico, ¿no? Muy terrible, ¿no? Estar 2 meses internada, de internación, ¿no? Por todo lo que ha pasado, ¿no? Pudimos glorificar al Señor en ese lugar, ¿no? Y pudimos ganar almas para Dios. Y quizás personas que partieron, ¿no? Pero sus almas se ganaron para el Señor, ¿no? Y eso no tiene precio. Vemos como Dios se glorificó en el medio de esa tormenta, ¿no? Como Dios se glorificó en medio de esa adversidad tan difícil, ¿no? Por medio, ¿no? de eso que hemos pasado, ¿no? El Señor se glorificó y esas almas, ¿no? Que no se perdieron, de esas personas, ¿no? Que Dios predestinó, ¿no? Para que le hablemos, para que le podamos hablar, no fueron ganadas y ahora están con Él, ¿no? Y eso es lo hermoso, ¿no? Que, como le dijo Pedro, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dice, ¿no? Confirma a tus hermanos, le dice el Señor, confirma, dice, a tus hermanos, te dice el Señor esta noche, ¿no? Que una vez que salgas de esto, ¿no? Que puedas hablar de donde Dios te sacó, que puedas hablar de lo que Dios está por hacer en tu vida, ¿no? Eso es lo que te dice el Señor esta noche, ¿no? Que no te tires para atrás,
que a veces pasan las cosas no porque estamos siendo castigados terriblemente, sino porque tiene que pasar para que nuestra fe crezca, tiene que pasar para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios, ¿no? Para que podamos ganar almas. En medio de la lucha que estás pasando, quizás hay personas, hay almas que te están esperando, ¿no? Que necesitan ser ganadas para Cristo, ¿no? Que quizás en ese último momento de su vida, ¿no? Van a escuchar tu testimonio, van a escuchar, ¿no? Y las cadenas se van a romper, ¿no? Las cadenas se van a empezar a romper. Y así lo creemos, ¿no? Por eso, ¿no? Creemos, ¿no? Y declaramos que el diablo está vencido, ¿no? Tenés que declarar, no sé lo que estás pasando, pero declará que el diablo está vencido en tu vida, que el enemigo está vencido, que la miseria está vencida en tu vida, que la enfermedad está vencida en tu vida. No hay doctor que sane más que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces los doctores ven lo que leen en un papel, en un libro, pero Dios es el que nos creó, el que nos formó y el que tiene la palabra principal. Vemos, ¿no?, que el Señor les dice, ¿no?, que ha rogado para que su fe no falte, para que nuestra fe no falte. Después dice, Él les dijo, ¿no? Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo, ¿no? Y a veces nos pasa así, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos fe y decimos, Señor, te vamos a seguir hasta el último, ¿no? Y cuando nos empieza a pasar una tras otra, ¿no?, lo primero que hacemos es negarlo, ¿no? O sea que lo que hizo Pedro no es quizás nuestra naturaleza, ¿no? Pero vemos, ¿no?, como el Señor, a pesar de todo eso, ¿no?, Él le tuvo paciencia a Pedro, ¿no? El Señor nos tiene paciencia a pesar de nuestra debilidad. Por eso no en esta noche no tenemos que decir, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Porque somos fuertes en el nombre de Jesús, somos fuertes en Cristo, ¿no? Nosotros quizás solo, yo siempre, ¿no?, que hice algo, que emprendí algo, siempre lo dije, ¿no? Señor, sin ti no soy nada, ¿no? Sin ti no somos nada. Y por eso te necesito en todo, ¿no? Bueno, después termina diciendo así, Él les dijo, y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, dice, que me conoces, le dijo, ¿no? Y así pasa, ¿no? El Señor sabe, quizás en lo que vamos a fracasar, ¿no? Sabe quizás cuando nuestra fe se debilita, ¿no?, en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Pero Él también sabe cómo restaurarnos, ¿no? Él también sabe cómo sanar nuestras heridas, ¿no? Vemos que después de todo esto, no vamos a adelantarnos, ¿no?, que después de todo esto, Pedro, ¿no?, lo negó al Señor, como pueden seguir leyendo, ¿no?, en la Biblia. Sabemos que Pedro lo negó al Señor 3 veces. Y vemos la angustia de Pedro, ¿no?, que vivió por mucho tiempo, ¿no? Pero, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, ¿no?, hay una parte que el Señor le pregunta a Pedro si lo ama 3 veces, ¿no? Y el Señor lo restaura a Pedro, ¿no? Pedro empieza a llorar desconsoladamente porque sabe, ¿no?, que él había creído que había fracasado, ¿no? Pero el Señor lo redimió, ¿no? Y el Señor en esta noche te quiere redimir. En eso que tú pensaste que fracasaste, en eso que vos pensaste que ya está perdido, que quizás pensás que fuiste un mal padre, una mala madre, quizás pensás que, no sé, que las cosas no salieron, ¿no?, porque te echás la culpa, no sé, solo Dios conoce tu corazón. Pero el Señor en eso te va a restaurar. El Señor en eso te va a volver a sanar. El Señor en eso no te va a demostrar que Él siempre estuvo con vos y que Él sabía que ibas a fallar quizás, pero es parte de la prueba, es parte de la tormenta de la que el Señor te va a sacar y de la que el Señor se va a glorificar en tu vida. Esa es la palabra, ¿no? Esa fue la palabra, y espero que como Pedro, ¿no?, que el Señor nos siga restaurando, ¿no?, y que en esa tormenta que estamos viviendo, que hemos vivido, el Señor pueda demostrar su gloria, ¿no?, iluminar, para que nosotros iluminemos, ¿no?, con el poder de su Espíritu Santo a todos los que nos escuchen. Esa es la palabra, ¿no?, que Dios los bendiga.